Bueno, ahora ya sí vamos a ir empezando. Nada, bienvenidos a todos a este webinar en directo sobre tecnología NTA con el Nanosite Pro. El presentador en este caso será Francisco López, nuestro Product Manager para técnicas de Light Scattering en ISMAT. Y bueno, pues este webinar será un poco una introducción a la tecnología NTA con el equipo de Nanosite Pro de Malvern Analytical. Y más o menos lo que veremos será un poco cómo son la preparación de muestras y la obtención de datos. El webinar tendrá una duración aproximada, unos 35 minutos más o menos. Y si os surge cualquier tipo de duda a lo largo del webinar, sí que podéis escribirla en el chat si queréis. Y al final del webinar, Francisco estará mucho más que encantado de responderos a todo y aclararos cualquier duda. Así que nada, te doy paso, Francisco, y para que empieces. A ver, muchas gracias. Aquí estoy. Muchas gracias, Borja. Nada. Vamos a ir empezando. Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Bueno, un buen número. Así que muchas gracias por dedicarnos este ratito. Espero que os sea de provecho y bueno, pues si alguno ya me conocéis, pues encantado de volver a estar con vosotros. Si no, pues bueno, soy Francisco López. Llevo ya algunos años trabajando con la instrumentación basada en Light Scattering de Malvern. Entre ellos, pues, las técnicas de NDA y Nanosite. Y bueno, pues la idea hoy es hacer un poco de repaso de las características más importantes de la técnica en sí, de qué pasos son más básicos a la hora de medir y todo esto, y luego presentaros un poco el nuevo equipo, el Nanosite Pro, para que bueno, pues lo conozcáis y demás. Bueno, así que vamos a intentar ser rápidos. Un poco haremos una pequeña introducción. Luego veremos las etapas de medida en NTA, las más habituales, centrándonos un poco en qué parte es más importante en cada una. Hablaremos también de las opciones de fluorescencia para este tipo de equipos. Y luego os presento muy brevemente las características del nuevo Nanosite. Bueno, pues respecto a la introducción, NTA y Malvern pues tienen una relación relativamente corta porque Nanosite nace como una empresa independiente, una spin-off de una tesis, y en 2013 Malvern, la antigua Malvern Instruments, la adquiere y desarrollan juntos ya el NS300, ¿vale? Que posiblemente el equipo más exitoso y más famoso en NTA actualmente, ¿vale? Cualquier búsqueda en Google os podrá decir esto, ¿vale? Hay unos 10 años hacia atrás y ya unos 10 años hacia adelante de desarrollo, que culmina, digamos, con el nacimiento del Nanosite Pro. La tecnología NTA, Nanoparticle Tracking Analysis, como sabéis, es una tecnología que permite visualizar el movimiento browniano de las partículas, no las propias partículas, sino visualizar a través de la esfera de dispersión de luz cómo esas partículas se están moviendo, sabiendo que la velocidad que esas partículas tienen debido a ese movimiento browniano, a esa difusión, es proporcional al tamaño de las partículas, en este caso inversamente proporcional. Nos proporciona, al estar observando partícula a partícula, una elevadísima resolución a nivel de tamaño, cuenta partículas, un conteo directo, y por tanto nos permite análisis rápidos, simples y exactos de tamaño. Esto en el término de exactitud analítica, ¿vale? ¿En qué se basa un equipo de NTA? Bueno, pues se basa fundamentalmente en iluminar con una fuente, normalmente un láser monocromático, la muestra que contiene las partículas en suspensión,
Las partículas lógicamente dispersarán esta luz en todas las direcciones y vamos a recoger esa dispersión de luz normalmente a un ángulo próximo a 90 grados. ¿Vale? Para que el láser salga así, pues tenemos una serie de elementos ópticos como prismas y demás para iluminar la mayor cantidad de muestra posible y evitar que la luz del láser entre en el detector y solamente llegue la luz dispersada por las partículas. ¿Vale? El detector es un microscopio en el que acoplamos una cámara y literalmente grabamos un vídeo en el que observamos estas partículas moviéndose. ¿Vale? Aquí hay que distinguir dos movimientos, aunque luego hablaremos un poco más de esto. El movimiento de empuje de la bomba de la muestra, es decir, el flujo de la muestra, en este caso, de derecha a izquierda, y la vibración que se observa en cada una de las partículas, que es ese movimiento browniano que nos interesa porque es el que vamos a poder relacionar luego con el tamaño. Una vez que se ha producido la captura, el software de análisis de imagen realiza el seguimiento, o sea, ya en postproducción del vídeo, va a analizar cada píxel brillante y va a intentar seguirlo para calcular cuánta vibración tienen esas partículas, es decir, cuántos píxeles se desplazan en un tiempo determinado y luego darnos ese resultado para cada uno de esos puntos, es decir, para cada partícula. La base teórica de esto, de cómo podemos relacionar esa vibración, ese movimiento o esa velocidad que adquieren las partículas debido a este movimiento browniano, pues esa relación con el tamaño lo tenemos a través de la ecuación de Stokes-Einstein. ¿Vale? Aquí tenemos una forma de representar esta ecuación que estaría relacionada con el desplazamiento medio cuadrado en el plano XY. Aquí no podemos estudiar desplazamientos tridimensionales porque los desplazamientos arriba y abajo no los podemos detectar. Entonces se hace una simplificación en movimiento XY, lógicamente el tiempo, ¿vale? Es decir, estamos midiendo básicamente desplazamiento y tiempo, por tanto no hay que calibrar el equipo para esto, simplemente conocer una precalibración en fábrica, saber cuántos píxeles de la cámara corresponden a cada micrómetro y con lo cual pues tenemos esa relación ya precalibrada, no hay que hacer nada más. Y con esto pues se relaciona a través de la constante de Boltzmann, que como sabéis relaciona temperatura con energía, básicamente. La propia temperatura, todo eso es constante junto con el 3pi de la ecuación. Y tenemos el diámetro hidrodinámico de las partículas en el denominador. Lo que quiere decir que a mayor velocidad, menor será el tamaño de las partículas. O viceversa, cuanto menor sea el tamaño, mayor velocidad van a alcanzar. De forma que se puede calcular de esta forma tan directa. Aquí se ha perdido en la presentación, ¿vale? Culpa mía, la viscosidad, que debería estar aquí en medio, que a mayor viscosidad también menor velocidad. La viscosidad es un parámetro que tenemos que añadir al sistema para simplemente corregir estos cálculos, ¿vale? Normalmente los sistemas actuales ya tienen esta capacidad para ponerlo y en la mayoría de los casos cuando medimos en agua, ya directamente diciéndole al sistema que es agua, nos calculará la viscosidad para cada temperatura y no tendremos que hacer ningún cálculo. Si no la supiéramos, la viscosidad o no estuviera en el sistema, habría que calcularla para una temperatura determinada y ser esta la que damos. Porque si la temperatura, como sabéis, se mide o incluso se puede controlar en la mayoría de los sistemas. Hemos hablado de diámetro hidrodinámico como el tamaño que nos proporciona esta técnica. Bueno, pues el tamaño hidrodinámico, este diámetro hidrodinámico es el diámetro de una esfera sólida que se mueve a la misma velocidad que la partícula observada. Es decir, a una simplificación del tamaño, sobre todo cuando las partículas no son propiamente esféricas. Es decir, si tenemos tamaños o partículas un poco más alargadas o con una forma irregular, el diámetro hidrodinámico puede variar un poco
respecto o ser menos intuitivo su interpretación respecto al tamaño real que pueda tener la partícula, ¿vale? Entonces, es importante conocer la definición de lo que estamos midiendo, es decir, es el diámetro de la esfera sólida que se mueve a la misma velocidad que mi partícula. Y hay diversos aspectos que nos pueden variar ese diámetro hidrodinámico y que normalmente no solemos tener en cuenta, ¿vale? Voy a citar 3 aquí. El primero y casi el menos intuitivo de todos es el de la fuerza iónica, que afecta porque varía la capa de Debye, la doble capa eléctrica que se forma en torno a las partículas. Lógicamente esto pasa mayoritariamente en medio acuoso y lo que viene a ocurrir es que, como sabéis, casi todas las partículas en la superficie tienen una carga residual. Pues bien, en condiciones de alta fuerza iónica, es decir, muchos iones en disolución, la capa eléctrica que se va a producir en torno a la partícula es bastante densa. Eso hace que el potencial eléctrico que se genera a partir de esa superficie se vea ligeramente apantallado y por tanto la extensión de la longitud de Debye, de esa capa eléctrica en el que los iones se ven afectados por este campo eléctrico generado por la partícula, pues bien, al estar apantallado, la longitud a la que llega ese efecto es menor. Por tanto, la esfera de hidratación que se genera es mucho más pequeñita, ¿vale? Eso hace que el tamaño hidrodinámico se parezca un poco más al tamaño teórico o el tamaño del core de la partícula, ¿vale? Es por esto que habitualmente los estándares de tamaño se miden en medios salinos. Por contra, a baja fuerza iónica ocurre lo contrario. Como no existe apantallamiento, los campos eléctricos llegan más lejos, la esfera de hidratación es mucho más amplia y se pueden esperar tamaños hidrodinámicos muy mayores, ¿vale? Las otras dos ejemplos de cosas que afectan son mucho más intuitivas, es decir, la estructura superficial, pues muy típico ahora, está muy de moda pegar anticuerpos en partículas, pues el medio alrededor de esa partícula puede modificar la estructura del anticuerpo o desnaturalizarlo o cambiar su plegamiento y eso va a modificar el tamaño de la partícula en sí. Y la siguiente es la forma de las partículas, ¿vale? La forma que tenga la partícula, sobre todo cuanto mayor sea su relación de aspecto, es decir, mayor sea la razón entre el eje mayor y el eje menor de esa partícula, más dificultades va a haber para medir. Para empezar, cuando las relaciones de aspectos no son excesivamente altas, podemos tener un efecto en el que una partícula va a tener dos velocidades de difusión. Una en torno al eje menor, donde tiene menos resistencia, y otro en torno al eje mayor, donde tiene mucha más resistencia. Esto va a generar pues, unos datos promedio de coeficiente de difusión y por tanto va a dar un tamaño que ni es uno ni el otro, ¿vale? El problema viene cuando esa relación de aspecto es excesivamente alta y el componente rotacional de esas partículas se hace muy importante y realmente lo que vemos en la imagen que estamos grabando en NTA es un faro que cuando da el eje mayor brilla muchísimo más que cuando da el eje menor y eso hace que el software no sea capaz normalmente de seguir la trayectoria de esa partícula debido simplemente al brillo y oscuridad que se va produciendo cuando esa partícula está rotando, ¿vale? Por tanto, también la forma de la partícula nos puede afectar un poco y hacer muy difícil el manejar ese tipo de partículas. Así, pues, la mayor parte de las aplicaciones van a estar relacionadas con tamaño de partícula, pero también concentración, pues básicamente como estamos contando un número determinado de partículas en un volumen conocido, pues podemos determinar la concentración de partículas que tenemos. La alta resolución
de la técnica, al ir partícula a partícula, nos da una información de heterogeneidad muy robusta y además aplicaciones en fluorescencia, ¿vale? Está muy de moda y está ahora mismo en boga para vesículas extracelulares, pero también para carriers de liberación de fármacos, vacunas basadas en virus y partículas de tipo virus, para toda la regulación de nanomateriales, toda la ecotoxicidad de nanomateriales y concentraciones, pues también es extremadamente útil. Estudios de agregación de proteínas, sobre todo considerando que podemos cambiar la temperatura de la muestra y, por tanto, controlar su estabilidad en un medio a través del estudio de la agregación, o pues también el estudio y producción de nanoburbujas en aguas de riego, sobre todo, pues para promover un poco la salud del suelo y demás, y de los cultivos en sí, pues es otra aplicación que también se está empezando a desarrollar fuertemente. O sea que todas estas líneas, NTA y Nanosite, pues tienen mucho que decir. ¿Cómo es una medida en NTA? Bueno, pues básicamente seguir 4 pasos. Primero, preparar una muestra, conseguir una buena imagen, procesar correctamente los datos e identificar y validar los resultados que obtenemos. Empezando por la muestra, como ya podemos suponer de lo que se ha dicho, tiene que ser una dispersión líquida y estable de las partículas para que éstas puedan tener un movimiento puramente browniano. Normalmente van a ser transparentes o con una muy leve turbidez, y la concentración es fundamental. Ahí veis típica imagen en la que se muestran pues, como 3 situaciones. Una pequeña turbidez pues, podemos aceptarla, aunque depende un poco de la concentración. Es que a veces hay partículas que dispersan mucha luz y generan esa turbidez. Pero lo normal es que sea la primera concentración que nos da una muestra transparente, ¿vale? Es decir, si hiciéramos una serie infinita de diluciones, la primera que nos genera transparencia, esa es la concentración más adecuada, ¿vale? ¿Qué ocurre si tenemos una concentración excesivamente alta? Pues que hay demasiadas partículas, las trayectorias de esas partículas se van a cruzar demasiadas veces y el software directamente no va a poder seguir partículas individuales, ¿vale? Va a haber demasiadas, no va a haber una buena señal. Por contra, cuando la concentración es excesivamente baja, tenemos riesgos de tener una estadística muy pobre y eso provoca un riesgo de falta de precisión, ¿vale? Habitualmente, estos riesgos los podemos mitigar a través del uso de sistemas como la bomba de jeringa que lleva Nanosite, que permite no analizar un volumen de muestras, un volumen de celdas, sino poder pasar flujo y una cantidad de muestras mucho mayor, lo cual mejora la estadística y la cantidad de partículas analizadas. Bueno, pues, justo como veis en la imagen, pues una bomba que va pasando muestras y nos permite medir una cantidad de muestras muchísimo mayor, ¿vale? Eso mejora la estadística. Tiene también unas funciones que luego explico en la parte de fluorescencia para evitar fotoblanqueo y demás. Una herramienta extremadamente útil el poder medir en flujo frente a la medida en estático, en el que mide siempre las mismas partículas durante toda la medida. Una vez que tenemos la muestra, necesitamos generar una buena imagen, es decir, que la imagen de vídeo que vamos a grabar sea suficientemente buena para ponérselo fácil al software, ¿vale? El enfoque de cámara y contraste es lo que asegura que la detección posterior vaya a ser correcta, es decir, que esté bien enfocado y que haya buen contraste entre el fondo y la partícula. Es también muy importante evitar vibraciones durante la toma del vídeo porque esto nos va a generar una falsa señal, puesto que lo que estamos mirando es precisamente esa vibración que tienen las partículas mientras están sometidas al movimiento browniano. Si nosotros generamos una vibración externa, pues nos va a afectar luego al resultado, ¿vale? Lo ideal sería
pues tener esferitas o bolitas brillantes sobre un fondo muy oscuro para que luego al software le sea muy sencillo distinguir entre la partícula y el fondo. Habría que evitar siempre este tipo de formas fantasmagóricas en las que se aprecia excesivamente el perfil de la partícula, porque es muy difícil para el software determinar dónde empieza una y acaba la otra. Y en el caso en el que la polidispersidad de la muestra genere un problemilla de enfoque hacia una zona o hacia otra, pues es mejor siempre tener este tipo de halos, ¿vale? Que el software puede identificar como una única partícula, mejor que tenerla desenfocada, ¿vale? Entonces, como digo, este trabajo también es importante a la hora de optimizar la imagen que luego el software tiene que analizar. Luego llega el momento de procesar los vídeos, ¿vale? El software tiene que reconocer en ese vídeo dónde acaba el fondo, empieza la partícula y luego seguir esa partícula durante todo el tiempo que dura el vídeo. Los sistemas más modernos, incluyendo el Nanosite Pro que os presentamos hoy, ya utilizan inteligencia artificial basada en Machine Learning para hacer este reconocimiento. Si alguien de la audiencia usa el modelo anterior, el Nanosite NS300, pues sabrá que tiene que fijar manualmente ese umbral de separación entre el ruido de fondo, entre el fondo y el brillo de la partícula, ese threshold de detección en el que nosotros somos los que tenemos personalmente que decir dónde acaba el fondo, o sea, en qué nivel de píxel, de la escala de grises que tiene un píxel, acaba el fondo y empieza el brillo de las partículas, ¿vale? Básicamente es lo mismo, simplemente que el uso de la inteligencia artificial en los sistemas modernos pues quita subjetividad y sobre todo evita algunas dificultades relacionadas con características de la pantalla, el propio monitor, la calidad de la imagen y todo eso. O sea, al procesar directamente datos y no basarse en lo que estamos viendo en pantalla, pues mejora mucho la cuestión, ¿vale? Por supuesto, es importantísimo, llegado a este punto, el ser capaces, aunque por mucha inteligencia artificial que haya, ser capaces después del procesado de revisar cada una de las trayectorias, ¿vale? Los que usáis S300 estáis muy familiarizados con ver esto, Nanosite Pro, a pesar de que va a hacer la inteligencia artificial selección de umbral, siempre nos muestra al final la posibilidad de ver cada una de las trayectorias, estar segura de que todas las partículas se han analizado y que no hay ruido excesivo y que el procesado finalmente se ha hecho bien, ¿vale? Que no sea una caja negra que nos dé un resultado y no lo tengamos simplemente que creer. Y el resultado finalmente va a ser un histograma en escala lineal, no logarítmica normalmente, en el que vamos a tener tamaño en eje X frente a concentración para cada una de las clases de tamaño en el eje Y, ¿vale? Habitualmente nos dará también concentración total, como la integración total del área, y se puede aplicar un algoritmo que para los usuarios de NS300 es el que está por defecto, el algoritmo FLTA, que es un algoritmo de smoothing, ¿vale? Que solo debería usarse para muestras monodispersas y que ahora con el Nanosite Pro aparece como secundario. Por defecto viene el raw data, muestras sin ningún tipo de tratamiento, pues para que sea todavía más transparente y menos caja negra de lo que ya era, ¿vale? Bueno, amable, no es compatible. Sería grandioso, pero no lo es. La opción de fluorescencia de este equipo, bueno, la fluorescencia no voy a explicar lo que es, ¿no? Pues, básicamente es iluminamos una molécula, normalmente una molécula con una longitud de onda
Los electrones saltan de sitio excitados por esa determinada longitud de onda, sería la energía de excitación, y cuando decaen a su posición inicial, emiten un fotón, normalmente de una longitud de onda mayor, o sea, de menor energía. Digo normalmente porque hay de todo, incluso los upcons estos que dan longitudes de onda inferiores a la de excitación, pero no es el caso. Lo que hacemos en los equipos NTA para poder observar esta fluorescencia es colocar un filtro óptico. Nosotros estamos citando con el láser, que seleccionamos precisamente para que coincida con la energía de excitación. Las partículas siguen dispersando luz, siguen dispersando la luz a la longitud de onda del láser y además producen la fluorescencia, es decir, vamos a tener dos longitudes de onda diferentes ahora saliendo de la misma partícula. Lo que hacemos con un filtro, llamado filtro de paso alto, es evitar el paso de la longitud de onda inferior a la longitud de onda nominal del filtro. Es decir, eliminamos la energía o la longitud de onda que viene del láser y solo dejamos pasar las longitudes de onda procedentes de la fluorescencia. De esa manera podemos distinguir entre las partículas que están marcadas y las que no, ¿vale? Lo que se suele hacer es hacer dos ensayos, uno de luz total, les vendo concentraciones totales, y luego una medida usando el filtro para ver las diferencias en concentración y en tamaño de unas partículas frente a las otras. ¿Para qué usamos esto? Pues, por ejemplo, para hacer reconocimiento de marcajes de membrana, por ejemplo, reconocimientos generales para diferenciar de partículas que no tienen membrana, por ejemplo, suciedad o proteínas. Dentro de partículas de la misma naturaleza podemos hacer marcajes específicos, es decir, bueno, pues información de origen por la presencia de alguna proteína que se una a nuestro marcador frente a otro. Podemos decodificar, lo que llamamos decodificar, es decir, pues tengo una mezcla de exosomas, por ejemplo, pues los que vienen del cerebro, que tienen este marcador justo, pues puedo distinguir el total de exosomas de solo los que vienen del cerebro. Incluso este equipo ahora es suficientemente sensible como para distinguir la fluorescencia que viene de la carga en nanocarriers, ¿vale? Con lo cual también podemos ver partículas que se han cargado de partículas que no, ¿vale? Con lo cual esas distinciones también podemos ver la eficiencia en todos estos procesos. Y bueno, presentar un poco el Pro, sobre todo para usuarios del 300, pues como veis, todo más sencillo, más ergonómico, autoalineado del módulo, ya sin palanquitas, queda perfectamente metido en su sitio a través de imanes, con lo cual siempre está colocado como tiene que ser. Los láseres siguen siendo intercambiables en el interior del módulo, que por cierto tiene un servicio técnico muchísimo más sencillo, está todo mucho más optimizado para hacerse todo más rápido. Lógicamente ha mejorado el hardware en estos casi 10 años desde que salió en el S300, por tanto tenemos mejor sensibilidad, mejor control de temperatura, ahora llegamos hasta 70 grados y la fluorescencia está, como hemos visto, mejorada también en el sentido de la sensibilidad. Y un poco por seguir con la pregunta de Amable, el software es lo que realmente hace que sea rompedor, porque realmente es el software el corazón de la técnica, porque al final es quien tiene que reconocer las partículas cuando están vibrando. Es un software mucho más intuitivo, que da datos más detallados y accesibles, el reporting enormemente mejorado y la retroalimentación de calidad en las medidas para hacer esta guía de calidad que Malver nos tiene tan acostumbrados a ella. Porque veáis algún ejemplo de cómo se ve el software, el rebranding que se ha hecho, en el que pues tenemos todo el control del método por aquí creo que está aquí ampliado, cómo se puede colocar un método
igual de potente que los scripts del NV300, pero digamos mucho más intuitivo y mucho más fácil, con modulitos, con lo cual es mucho más sencillo ir poniendo cartelitos y montarnos los métodos que queramos hacer, ¿vale? Con la configuración de cada una de las etapas de la medida, etcétera, ¿vale? La parte de análisis de datos, pues exactamente igual. Tenemos todas las medidas normalmente relacionadas por proyectos en los que vamos a tener resultados. Pues si hemos hecho, como en este caso, 3 repeticiones de una muestra, vamos a ver los datos compuestos, los datos por separado, con sus desviaciones estándar, siempre editables desde el panel derecho, con todos los datos disponibles. Podemos fácilmente crear incluso 3 zonas de tamaño para calcular concentraciones parciales por tamaños, etcétera, etcétera. Y como decía, la detección es automática, es decir, el equipo, el software, de hecho, en cuanto termina la grabación, inmediatamente se pone a procesar, no hay etapa intermedia, ya lo hace automáticamente, pero siempre podemos acceder a posteriori a la medida y revisar con el scroll cada una de las repeticiones y ver todas las trayectorias que el equipo que ha visto, ¿no? Una caja negra, todo siempre visible y, por supuesto, todas las exportaciones que ya estábamos acostumbrados a ellas, de todos los datos en Excel, etcétera, ¿vale? Los láseres son los mismos, a los que ya teníamos, los más usuales para, sobre todo para los marcajes, ¿vale? 405, 488 y 532, que serían los típicos de marcajes biológicos. El rojo de 642, muy apropiado sobre todo para partículas más grandes, de longitud de onda menos energética, para partículas que brillan demasiado, pues estas longitudes de onda mejoran el análisis de partículas grandes y cada uno tiene sus respectivos filtros de paso alto para análisis de fluorescencia. Aunque, al ver, si tuvieseis alguna necesidad muy concreta de un paso, de un filtro en concreto, pues se podría ver, ¿vale? Pues como veis, cada uno tiene su paso alto para filtrar el láser y dejar pasar longitudes de onda superiores, que serían las de la fluorescencia. Con lo cual, igual se pueden configurar los equipos con uno, con hasta 4 láseres y hasta 4 filtros, hasta 5 filtros, porque hay uno más que se puede poner para evitar dispersiones de luz excesivamente altas, sobre todo para partículas metálicas y demás, ¿vale? Así que bueno, está un poco las novedades, lo podéis ver. Tenemos un equipo para enseñar, lo podéis ver, lo podéis probar, tocar y demás, ¿vale? Y nada más, creo que me he pasado un poquillo, pero me perdonáis y a vuestra disposición para responder las preguntas que entren por el chat. Muchas gracias, Paco. No te has extendido, ¿eh? ¿No? Genial. No. Vale, vamos a hacer un poquito la ronda de preguntas y mira, Custodia pregunta, ¿puedes traerlo a la URJC? Podemos ver. Eso lo hablamos con la manager, que es Elena en este caso, Elena Rivas, y sin problema, lo hacemos. Supongo que sí, que podemos llevarlo. Sí, se puede mirar igual de hacer algún seminario, alguna cosa. Sí, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo a la vuelta del verano, seguramente. Y si no podemos llevarlo, os invitamos a Alcobendas a verlo. Sí. Vale, Amable también pregunta si tiene autosampler. Todavía no, Amable. Ya sabes, los desarrollos van despacio. Se espera que lo tenga, igual que tenía el NS300, pero están en ello. Que también deciros de que la presentación se os enviará por correo junto con un enlace a la página web donde subiremos también la grabación de este webinar, ¿vale? Entonces ahí lo vais a poder tener todo, la presentación para que volváis a ver el webinar o lo que sea. Vale. John Sanz pregunta, ¿qué flujos o volúmenes de muestras se necesita? ¿Qué concentraciones hay que manejar? ¿Límites de tamaño?
A ver, en flujos y volúmenes, volumen mínimo que esto suele gastar para hacer una buena determinación de unos vídeos de unos, digamos, unos 12, 13 minutos de vídeo. Podemos gastar a lo mejor 200 microlitros porque funcionan, podemos trabajar fácilmente a 15, 20 microlitros minuto, ¿vale? Eso no lo he dicho. Para los que usen el NS300, las unidades de la jeringa ya no son arbitrarias, ya realmente miden en microlitros minutos. Lo podemos ver exactamente cuánto vamos a gastar. Concentraciones habitualmente vamos a estar para el NanoSize Pro entre 10 elevado a 6 y 10 elevado a 9 partículas por mililitro en el óptimo, lo que quiere decir que casi siempre hay que diluir, ¿vale? Son concentraciones relativamente bajitas, pero hay ocasiones en las que no llegamos. Entonces, el uso de la jeringa y el poder medir muchas partículas nos facilita mucho la medida. Y en cuanto a las especificaciones de tamaño, siempre damos 2, ¿vale? Por ser transparentes. La especificación mínima son 10 nanómetros, pero esto está bien para partículas metálicas con muy buena dispersión de luz, ¿vale? Los estándares de oro se miden muy bien a 10 nanómetros. Si nos vamos a ir a partículas más blanditas, por decirlo de algún modo, tipo vesículas, liposomas, etcétera, o proteínas incluso, nos tenemos que ir a 40 nanómetros, ¿vale? Y por arriba andamos entre una micra y 2, ¿vale? Que ahí, a partir de ahí todo empieza a sedimentar, partículas son muy grandes y la estadística ya no es buena porque hay muy pocas partículas por unidad de volumen. Pues eso, ponte entre 10-40 nanómetros hasta 1000. Vale. Luego también Javier pregunta, ¿las cámaras y gaskets que usamos en el NS300 para pasar la muestra son compatibles con el nuevo equipo? Exactamente las mismas. Eso no ha cambiado. Vale. Lo único que no se usa ya es la negra, la manual. Prácticamente nadie la usaba y no se ha buscado la compatibilidad, pero las flujo, las NTA 0065 y los gaskets 0066 son los que se usan para esto. No son exactamente las mismas. Vale. John pregunta otra vez, ¿cuánto de determinante es el medio, viscosidad? Es decir, medios que sean más complicados que agua, cuya viscosidad es difícil de medir, ¿influye mucho? Pues sí. Sí. No te voy a engañar. El problema de la viscosidad, como has visto, está directamente implicado en la ecuación de Stokes, Einstein, ¿vale? Es decir, es directo. Si la viscosidad es más alta, la velocidad va a ser más lenta y entonces tienes que conocer bien la viscosidad para poder estimar bien el tamaño. O sea, necesitas saber la viscosidad. Vale, luego A ver, también... perdona. Sí. Lo puedes meter a posteriori, es decir, es difícil de medir, bueno, voy a hacer un buen vídeo, voy a tener mis datos y luego me voy a buscar a alguien con un buen reómetro o una buena medida de viscosidades para medir. Otra forma de medir viscosidades con equipos que miden tamaño es usar estándares de tamaño. Es decir, si tú sabes el tamaño que tienes que tener, lo puedo hacer un poco a la inversa. Es decir, si sé el tamaño, puedo calcular la viscosidad. Es decir, si yo pongo un estándar de 100 nanómetros, lo que se hace básicamente es medir el estándar de 100 nanómetros en agua, luego lo mides en tu PBS o lo que tú tengas que medir y ver las diferencias. Y entonces, como es directo, pues establecer el aumento de viscosidad que ha habido en tu estándar. Relativamente sencillo. Vale, Custodia pregunta también si se pueden recuperar para usar después de medir. Sí,
Sí, porque la técnica no destructiva simplemente pues, es una celda de flujo, pasa por la celda y se va a desecho, pues si en lugar de ir a desecho y estamos seguros de que no vamos a tener contaminación cruzada porque hemos limpiado bien o hemos puesto tubos nuevos, pues simplemente en vez de desecho pueden ir a un vaso y recogerlo. No se pierde ni se destruye la muestra. Muy bien. Y Javier también pregunta, en este sentido, ¿hay alguna tabla con viscosidad de PBS, por ejemplo, o de otros buffers comunes a Bueno, diferentes temperaturas? el PBS y los buffers no modifican tanto la viscosidad como para que sea tan crítico. ¿Vale? Normalmente se suele usar la del agua, pero no hay una tabla como tal. Uh-huh. Bueno, de todas formas, si Bueno, os a ver, no hay una surge... tabla. Igual hay una tabla que yo no conozco. No. Quiero decir que no la haya. Que iba a decir que si de todas formas os surge cualquier tipo de duda, podéis escribirnos al correo de info@ismat para cualquier duda así más concreta que tengáis y ahí pues os informamos, os resolvemos cualquier tipo de duda que tengáis y ya os podéis poner en contacto con nosotros. También, Paco, no has comentado todavía lo del, no sé si lo has comentado, lo de los servicios de análisis que tenemos. No, bueno, he dicho que tenemos el equipo. Vale, sí. Pues también tenemos unos servicios analíticos donde podéis preguntarnos también para enviarnos muestras y nosotros las podemos analizar y tenemos ese servicio también, por si preferís. Y bueno, si no hay así alguna pregunta más. Ah, mira, Javier dice. La de PBS es de 0,882 a 25C. Uh-huh. Entre esta viscosidad y la del agua, de 1, ¿hay diferencia en las medidas? La viscosidad del agua 25 es 1. A 25 grados, perdón. A 20 es 1. Y ahora hablo de memoria, Javier. Pero diría que la del agua 1 es a 20. Lo podemos mirar, pero yo creo que a 20 y es que la del agua 25 va a ser 88,3 me parece. Si me da un minuto, lo miro. No irá. O Javier, no te vayas. Si queréis pasando alguna pregunta mientras lo miro. Sí, creo que lo ha mirado Javier. Dice que a 25 grados es de 0,89. 0,8872, correcto. Y tanta diferencia. Si es que es muy poquita. ¿Cuánto puede afectar eso? Pues no sé, sinceramente. Pero no mucho. Exacto. A ver, no hay problema. Si conocemos la viscosidad, la ponemos en el sistema y funciona. Igual lo podemos editar a posteriori y decir, oye, pues quiero saber cómo me afecta. En vez de 0,887, que sea 0,882. Pues pongo 0,882, veo el resultado y digo, pues me ha cambiado nada. Pues no lo tengo en cuenta. O, oye, me cambia un 0,5%, pues lo voy a tener en cuenta porque, oye, pues va a quedar en el paper más fino decir que he usado la viscosidad real. Pues bueno, ya un poco dependiendo de vuestro... Como hay posibilidad de editar después, porque es simplemente procesado de los datos, no es en sí la toma de la medida, sino simplemente como proceso los datos, pues va perfecto.
A custodia de precio, si nos escribes, te mandamos un comercial, que es quien sabe de precio. Por suerte nosotros no nos metemos en eso. Bueno, pues Mira, también Carlos parece que tiene una pregunta. ¿Los anticuerpos que utilizan en NTA son los mismos que para citometría? hay muchos que sí. De hecho, por eso se metió el láser de 488, porque hay muchos en 488. Y luego el verde, el 532, para el alga famosa también, que el alga esta que emite en el rojo. O sea que sí, que se suelen usar los bastante similares, porque al final responden a las mismas proteínas de membrana y al final, pues bueno, los ladrillos son los mismos. Muy bien, pues igualmente si tenéis cualquier otra duda que os vaya surgiendo, incluso después de revisar el webinar, si os apetece o lo que sea, nos podéis escribir al correo de info y lo dicho, que también nos vamos a mandar la presentación junto con un enlace al vídeo y nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia al webinar y nos vemos en el próximo. Un Muchas placer gracias. y muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias, Borja.